como has estudiado sobre Riofrío, ¿qué crees que tiene este lugar para ser considerado como un sitio real y no como un simple palacio? Ah, vale, ahí sí que ahí puedo argumentarlo muy bien, porque yo cuando hice mi tesis no la enfoqué solamente al Palacio de Río Frío, sino al Real Sitio o Sitio Real de Río Frío, ¿no? Entendiendo como sitio real al conjunto de construcciones, tanto arquitectónicas como paisajísticas, como de abastecimiento de toda la corte. Entonces, igual que surgió Aranjuez, El Pardo, la Granja, pues Río Frío iba a tener las mismas características. En torno a un complejo palacial, pues se desarrolla un núcleo urbano que Claro. posteriormente se urbaniza y se regulariza en la Ilustración, en época de Carlos III. Lo que pasa que Río Frío tuvo unas circunstancias especiales que hicieron Mm. que eso no se terminara. Mm. Pero bueno, sí. Y claro, y el entorno natural que lo rodea fue uno de los principales atractivos de la zona y de los monarcas. Entonces, en este sentido, ¿qué tiene o tuvo en aquel momento la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama para que los monarcas se fijaran en ella? Puesto que hay varios ejemplos de sitios reales, no solo Río Frío, sino La Granja y también, por supuesto, Balsaín. Mm. Pues siempre, bueno, sobre todo la caza. La caza marcaba de alguna manera la formación de los reyes, ¿no? La caza era una preparación desde pequeños para la guerra, era dominar las artes de la equitación, del Mm. manejo de la lanza, de la espada, del arcabuz. Entonces, siempre los reyes buscaban parajes con abundancia de caza. Y en el caso de la vertiente norte de Guadarrama, bueno, había una abundancia de cérvidos, de ciervos, de corzos, de gamos, de jabalí, de lobos. Entonces, todo este tipo de fauna pues era muy atractiva para los monarcas. Y luego el Río Frío es un proyecto personal de Isabel de Farnesio, Mm. una vez viuda, entonces ya es otro contexto, pero sí, eso te lo Claro. puedo contar. Claro, y en relación con Río Frío, ¿qué fue la causa que hizo que no se construyera con la magnificencia y esplendor que a lo mejor se hicieron otros palacios de tanto de Austrias como de Borbones? ¿Cuál fue la causa principal de eso? La causa principal es que todos los gastos los financiaba Isabel de Farnesio cuando ya no era reina de España, Claro. ¿sabes? Entonces, todo la construcción y todo el vestido interior tenía que correr a cargo de su fortuna personal. Mm. El Estado no la avalaba, de alguna manera. Así como la granja, sí, porque lo mandan construir todavía cuando Felipe V es rey, entonces Claro. tiene mucho más dinero. Entonces Río Frío todo lo tiene que pagar de su bolsillo y tiene que aprovechar al máximo los materiales que hay dentro de la propia finca. O Claro. sea, tanto los recursos el ladrillo, Mm. la cal y la arena, se extrae todo del interior de la finca. Claro. ¿Sabes? Es un proyecto que se autoabastece, por así decirlo. Lo único que tiene que comprar de fuera es Mm. la madera de los andamios y de las techumbres, que tiene que ser, la tiene que proporcionar el monte de Balsaín y sí Claro. que hay una legislación que obliga al Ayuntamiento de Segovia, al Concejo de la Villa y Tierra de Segovia, a Mm. abastecer la obra de Río Frío. Mm. Pero al mismo tiempo hay un montón de disputas jurídicas y documentales, porque, claro, el Pinar de Balsaín tenía que abastecer también los hornos de leña de la fábrica de cristal, que Claro. era una manufactura real. Mm. Entonces bueno, hay mucho litigio ahí. Claro. Pero ese es el motivo. Claro, y quizá esa apariencia menos pues lujosa que otros palacios ha hecho que en la actualidad no se considere como un lugar tan importante como a lo mejor la granja y tenga a lo mejor menos visitas o se ha considerado en general como un sitio real de segunda categoría, por así decirlo. Sí, su carácter inconcluso, pues bueno, es que Río Frío es complejo, porque es que hay que ir
explicando paso a paso lo que ocurrió, ¿no? Y mucho influyó en las circunstancias históricas. Cuando Felipe V muere y Isabel de Farnesio inicia el proyecto, lo inicia no para ella personal, sino para su hijo pequeño, el infante don Luis, que era arzobispo cardenal de Toledo y de Sevilla. Había intentado ubicar a sus hijos en distintas coronas. Entonces, el infante don Luis no tenía vocación, quería casarse, quería formar una familia y entonces tenía que abandonar el capelo cardenalicio y eso suponía perder su estatus de riqueza. Dejaba de ser una de las personas más importantes de España para convertirse en un infante que ni siquiera tenía un palacio, porque en el Palacio de la Granja vivía Isabel de Farnesio, pero era un patrimonio del rey. Fernando VI, su hijastro, la dejaba vivir en el Palacio de la Granja y usufructo, es decir, hasta que ella muriera. Entonces el infante don Luis se quedaba sin una residencia digna de un infante de España. Entonces, por ese motivo, Isabel de Farnesio decide crear un palacio, pero su actitud megalómana pues la hace construir un palacio que quiere de alguna manera rivalizar con los otros sitios reales, con Aranjuez, con la Granja. Lo que ocurre que ya no es reina de España y lo tiene que financiar todo ella. ¿Vale? Entonces, cuando Fernando VI muere, cuando muere en el 59, claro, es nombrado rey de España el hijo mayor de Isabel de Farnesio, Carlos, rey de Nápoles. Entonces ya, quieras que no, el hecho de que venga el hermano del infante don Luis y se convierta en rey de España, el objetivo de Riofrío pierde de alguna manera interés. Claro. Pierde interés. Entonces ya Isabel de Farnesio y por supuesto el infante don Luis irían a vivir con el rey Carlos III a Madrid y compartirían con él las residencias reales. ¿Vale? Claro. Entonces, Riofrío empieza a ralentizar el ritmo de las obras y esa ralentización acaba con la muerte de Isabel de Farnesio en el 66, cuando el palacio no había empezado a decorarse por dentro y no se habían terminado las construcciones aledañas que formaban la plaza, ¿no? Entonces, aunque Carlos III, bueno, luego Carlos III no reconoce el testamento de su madre, en la cual decía que el palacio era para el infante don Luis y para ella. Entonces, como no reconoce ese testamento porque no le llegó a firmar, el palacio se tiene que dividir en 4 partes para los 4 hijos, no, para todos los hijos que tenía Isabel de Farnesio. Entonces, es una casa de todos y de ninguno. Claro. Entonces, esa situación, bueno, aunque los descendientes de los hijos de Isabel de Farnesio fueron revertiendo las partes correspondientes de su herencia a la corona, pues eso no tendrá lugar hasta el reinado de Alfonso XIII. Claro. Entonces, claro, es un palacio que se construye, pero ni se habita, y se viste hasta que un siglo después, Francisco de Asís, el esposo de Isabel II, decide pernoctar allí algunas estancias. Claro. Entonces es un palacio que es un sitio real que no llega a terminarse, es un palacio que no llega a vestirse y que nunca acogió a la corte. Entonces, por eso, pues no se viste nunca y ha sido pues, un palacio inacabado. Claro. Entonces tampoco tuvo una función específica dentro de las jornadas estacionales, ¿no? Ni el sistema de sitios reales creado por la monarquía hispana. Al final fue, ¿no?, una residencia sin más que no llegó a usarse. Claro, fue una residencia que se utilizó de una manera muy esporádica y sobre todo relacionada con jornadas de cacerías, sobre todo en el siglo XIX. Francisco de Asís, a mediados del siglo XIX, y sobre todo su hijo, Alfonso XII, van a utilizar Riofrío, pero sobre todo el bosque de Riofrío. Lo van a utilizar como escenario de cacerías. Y en el palacio no pernoctarían, sino que solamente cazarían.
Perdón, comerían después de la cacería. Ah, ¿Vale? claro. Harían alguna comida, a lo mejor se asearían un poco, descansarían un poquito, pero nada más. Y luego ese papel de cazadero real, pues luego lo retomó Alfonso XIII de una manera muy importante. O sea, que se podría decir que su uso es más en la época actual, ¿no? Desde de principios del siglo XX hasta más o menos en la actualidad, que se ha reformado para Sí. que sea un lugar turístico, ¿no? La primera referencia histórica que yo tengo de que Riofrío se llega a habitar por primera vez fue durante la regencia de la reina María Cristina. Durante esa regencia, bueno, hubo una pandemia también en Madrid y huyendo de Madrid dijeron, ¿dónde vamos? ¿A qué sitio vamos donde la reina no pueda contagiarse? Claro. Y hay constancia de que, según dos documentos que yo encontré en el archivo del Palacio Real de Madrid, en las que a Riofrío se tendió una línea de telégrafo para Sí, tener comunicada la reina con los ministerios de Madrid. sí. Y a raíz de ese documento y a raíz de que se trae aquí la infraestructura de comunicación, es cuando yo tengo constancia de que la reina regente permaneció en Riofrío, pues me parece que en torno a un mes y medio, más o menos. Fue el rey consorte, Francisco de Asís, el que hace una ocupación más larga y ya hay inventarios en los que se fija de una manera muy clara qué habitaciones, qué estancias ocupa. Y son las que hoy forman parte del Museo Residencia que se enseña en la visita turística. Entonces, esas dos fachadas que dan al exterior son las que utiliza Francisco de Asís, que durante muchos años, y gracias a, bueno, una interpretación que hizo el Marqués de Lozoya a principios bueno, no, a mediados del siglo XX, ya en época franquista, él se encargó de la rehabilitación de todo el palacio y de la musealización de las salas que estaban vestidas y que el Marqués de Lozoya creía que eran de época de Alfonso XII. Pero revisando inventarios, yo sí que he comentado en algunos trabajos que son de época de Francisco de Asís. Es una figura que hay que revalorizar relacionada con Riofrío porque fue el primer personaje que utilizó Riofrío para sus escapadas que hacía de Madrid para presionar de alguna manera a Isabel II siempre a que le hiciera algún tipo de cesión de carácter político o económico.